El signo lingüístico es la forma de interacción que tienen los seres humanos para comunicarse. Esto presenta algunos tipos que pueden ser sonoros, corporales o gráficos, y que son resultados de diferentes y complejas funciones que realiza el cerebro. Todos sus procesos relacionados con la lingüística en el campo de la escritura y la conversación se pueden explicar mediante una corriente, el estructuralismo. Ferdinand de Saussure fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna. Se le conoce como el padre de la lingüística estructural del siglo XX. Concentró sus esfuerzos en el estudio de la semiología, que es una ciencia que estudia la vida de los signos en un marco de la vida social, y que a su vez, esta ciencia está relacionada con la psicología social y por ende con la psicología general. Nos concentramos en la vida de los signos para ahondar el estudio de lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico está unido en nuestro cerebro por un vínculo de asociación psíquica. Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino una imagen acústica y un concepto. La imagen acústica es el resultado del estímulo que percibimos mediante la audición y la lectura de palabras, y de esta manera generamos la huella psíquica, mientras que el concepto es el resultado abstracto que proyectamos mediante nuestra imagen mental. Estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente, ya sea que busquemos el sentido de la huella acústica del plátano o la imagen mental que designa el concepto de plátano, y descartamos cualquier otra cosa que se pudiera imaginar. Llamamos signo a la combinación de la imagen acústica y el concepto. Por lo tanto, el signo es definido como una entidad bifásica cerrada. Entonces proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplazar la imagen acústica por el significante y el concepto por el significado. Estos dos últimos términos tienen la ventaja de señalar la oposición que los separa, donde el significante resulta ser la huella acústica que nosotros asimilamos con los años como una memoria auditiva, y el significado es el concepto de la huella acústica, o también entendido como el concepto del significante. Esta relación, según Saussure, es indisoluble, pues a falta de uno de ellos, se desarticula el sistema. Sin embargo, ese lazo que une al significado y al significante no precisamente encaja de forma recíproca. Entonces podemos concluir que el signo cumple la función de arbitrariedad. Este significado puede ser reemplazado por diferentes significantes. Por ejemplo, el plátano guarda su significante en algunos países como España, Perú, México, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y Paraguay. Por otro lado, guarda otro significante como banano y banana en algunos países de Centroamérica, las Antillas y Argentina. En efecto, todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en un hábito colectivo, que viene a ser lo mismo en la convención social. La palabra arbitrario necesita también una observación. No debe dar idea de que el significante depende de la libre elección del hablante, ya que no está en sus manos el cambiar el signo, una vez establecido por un grupo lingüístico. Recordemos que el significante es de naturaleza auditiva y por ello se desenvuelve en el tiempo. Los significantes acústicos disponen solo de una línea de tiempo. De esta manera, forman una cadena cuyo orden importa para su mejor entendimiento en el campo lineal. Este carácter se destaca inmediatamente por medio de la escritura, en donde junto a la sucesión en el tiempo aparece la línea espacial de los signos gráficos. El lenguaje oral y la escritura se distinguen porque sus significantes son distintos. La lengua oral se vale de elementos orales y la escritura de elementos gráficos. Ambos significantes, no obstante, coinciden en el carácter lineal, tanto en el tiempo como en el espacio, principalmente la estructuración temporal y la orientación espacial. Estamos hablando de conceptos tan simples como el mismo principio del que partimos, la linealidad, que está muy relacionada con la estructura temporal y la orientación espacial. El signo muestra otro comportamiento muy importante, en donde ningún hablante puede modificarlo por su cuenta. Esto se llama la inmutabilidad. Aquí les presentamos 4 puntos que sustentan su inmutabilidad. Aparece un significante, y de acuerdo con la percepción del individuo, este se forma una idea,
y le asocia uno o más significados. Sin embargo, con relación a la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, es impuesto. A la masa social no se le consulta ni el significante elegido por la lengua. Tampoco podría ser reemplazado por otro. Este hecho, que parece envolver una contradicción, podría resultar ser una actitud forzada. Así el individuo se proponga modificarlo, sería incapaz de hacerlo en lo más mínimo, porque la elección ya está hecha. Por otro lado, la masa misma no puede ejercer su soberanía sobre una sola palabra, ya que está atada a la lengua tal como es. Como la arbitrariedad del signo lingüístico es aceptado y usado por las masas y debido a su común percepción y lógica, no se le atribuye críticas, ni dudas, ni cuestionamientos. Tampoco se motiva a usarlos, ya que son significados que no solo influyen en lo lógico, sino en lo social. Ahora mostramos otro punto referente a los signos basados en la cantidad necesaria que comprende, con el fin de constituir cualquier lengua. En nuestra lengua castellana, los términos más extensos resaltan en el campo científico y técnico. Aquí unos ejemplos: electrocardiograma, esternocleidomastoideo, electroencefalografista. De esta manera ya estamos resaltando la multiplicidad del signo. Lo mismo sucedería con las fórmulas químicas y otros compuestos orgánicos que ameriten una nomenclatura extensa, y se reemplazará con un número limitado de elementos, ya que los signos lingüísticos son innumerables. En ese aspecto, los signos no son completamente arbitrarios, ya que impera una razón relativa, debido a la complejidad del signo en el sistema, y el individuo puede usar signos solo en entornos específicos, como el campo jurídico, el campo literario, el campo técnico y el campo científico. No se podría concebir un cambio semejante más que con la intervención de científicos, gramáticos, abogados, especialistas, técnicos, etc. Pero la experiencia demuestra que hasta ahora las injerencias de esta índole no han tenido éxito alguno en las masas de habla popular. Este conjunto de signos que determina la lengua es en todo momento prioridad en todo el mundo, ya que las masas lo entienden y lo manejan. Cada uso distinto de estos signos se usa en diferentes entornos y contextos por cierto número de individuos a la vez y durante un tiempo limitado. Las masas, siendo naturalmente inertes, aparecen ante todo como un factor de conservación y muestran la imposibilidad de una revolución. Todo esto lleva a una resistencia colectiva. La lengua siempre es herencia de una época precedente y que esa influencia lingüística social actúe en función del tiempo. Por lo tanto, heredamos los términos y los usamos. El tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene otro efecto, aparentemente contradictorio con la inmutabilidad, el de alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos, de modo que en cierto sentido se puede hablar a la vez de la inmutabilidad y de la mutabilidad del signo. Veamos un ejemplo. Mostramos una línea temporal en donde la palabra excelente es el significado y ocupa de manera permanente toda la gráfica, pero sus significantes cambian por periodos de tiempo, dentro del siglo XX y XXI. Aquí tenemos: tu exposición estuvo bacán. Chévere, nos vemos mañana. El término excelente es inmutable a través de los siglos, ya que es el significado principal. Por otro lado, este grupo de significantes son mutables por periodos cortos de tiempo, pero manteniendo su significado. Por eso todas las lenguas evolucionan y nos resulta más difícil entender el habla de décadas pasadas y hasta de siglos pasados. Por eso, el principio de alteración se funda en el principio de continuidad. Tenemos otro caso en cómo los signos pueden mutar de manera particular, cuando un significado muta internamente para resultar ser un significante. Empezamos con los signos de influencia indígena. Por ejemplo, chilpayatl, que es una palabra del idioma náhuatl y que en español significa niño. Sin embargo, en los países de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, opta por un significante, que al eliminar la última letra y reemplazarla por otra, da como resultado chilpayate. Recordemos que niño y chilpayatl son dos significados distintos por la naturaleza de su idioma, pero chilpayate es el significante en las regiones donde la población los usa. Vamos con kala o karashtu, que es un término del idioma quechua y que se extiende en el Perú, Bolivia y parte del Ecuador, cuyo significado en español significa desnudo. Pero de acuerdo con el uso popular en la capital de Lima y otras ciudades del Perú, este término cambia su significado como calato. Recordemos que karashtu
y desnudo son dos significados distintos por la naturaleza de su idioma, pero calato es el significante que usa la población en dichas regiones. A continuación, observamos otro comportamiento de la mutación, que es la inversión de sílabas o también llamado metátesis. Por ejemplo, el término trome viene de la palabra maestro. Los que lo usaban omitieron algunas vocales y que posteriormente, años después, invirtieron las sílabas, dando como resultado el significante que conocemos inicialmente. Este proceso de mutación comenzó a principios del siglo XX en la ciudad de Lima y se conserva hasta ahora. Posteriormente vemos algunos términos que siguen los mismos procedimientos. Ñorza, cuyo significado es señora. Telo, cuyo significado es hotel. Y choborra, cuyo significado es borracho. De esta manera, estamos determinando el desplazamiento de la relación significado y significante. El signo lingüístico está constituido mediante una articulación. Esta articulación se denomina también como doble articulación. La primera articulación se enfoca en la descomposición del signo en dos importantes ejes que tienen significado y los llamamos monemas. Por ejemplo, la palabra llama está compuesta por una raíz, el exema, que es yam, que va a tener la carga del significado, y un morfema, que es a, que nos indica los accidentes gramaticales, en este caso el número y el género. La segunda articulación se enfoca en la descomposición del signo en elementos mínimos sin significado, es decir, se centra en cada uno de los sonidos que conforman la palabra. A estos lingüísticamente los llamamos fonemas. Sin embargo, si cambiamos un signo con su determinado sonido, todo el sistema cambia el significado por completo. Si a la palabra llama reemplazamos la primera letra con la letra C, tendremos la palabra cama, y si lo volvemos a reemplazar con la letra D, tendremos la palabra dama. Entonces los signos lingüísticos son los pilares que hacen posible la función humana del lenguaje. El estructuralismo nació el día en que Ferdinand de Saussure mostró que la historia de una palabra está muy lejos de explicar su significación actual, pues cada momento de la historia depende de su estudio en un momento determinado.